La depresión es un espíritu. Así es, así es. Y ese espíritu, el resultado final es el suicidio. Ujú. Ella se acostaba por 5 días con puertas cerradas. Wow. Ahí ella planeaba cómo se iba a suicidar, si se lanzaba de la casa, si tomaba una pistola que tenía su esposo, o si se iba al puente del 9 y se lanzaba. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Como siempre, su amigo y hermano Joselito, quien conecta con ustedes. De verdad nos sentimos honrados, contentos, saber que ya eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Hoy, señores, hoy tenemos una invitada muy especial. A la vez la consideramos como de la casa, una mujer con una trayectoria pero muy impactante. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. Para nosotros es un sumo gozo, ¿verdad?, tenerla nuevamente con nosotros, hablando de la maravilla de Dios, de lo que Dios, de verdad, ha hecho con ella y seguirá haciendo. A veces vemos a la persona ministrar, predicar, pero a veces no conocemos el proceso que tuvo que pasar para estar en la posición donde Dios lo ha tenido o la tiene hasta ahora. Hoy vamos a seguir conociendo un poquito más de lo que Dios hizo en su vida desde su niñez, su adolescencia y hasta el sol de hoy. La tenemos con nosotros, la ministra y profeta Teresa Polanco. Amada de Dios, ¿cómo se siente Dios estar te acá? bendiga más, un placer. Tenía mucho tiempo por conocerte, ya estamos aquí. Bendecimos al Señor, amén, porque Él es bueno. Amén. Las oportunidades vienen de Dios, Así amén. es. Es un placer, es un honor estar aquí. Bendigo a cada persona que puede escucharnos. Sé que será de bendición lo que vamos a hablar en este día para cada uno de ustedes que nos puedan conectar a través de este programa. Así mismo es, nosotros nos sentimos bendecidos, ¿verdad?, de tenerte acá, una mujer de Dios tremenda, de trayectoria extraordinaria. ¿Qué tiempo tú tienes en el Evangelio, amada? Bueno, ya tenemos 13 años sirviéndole al Señor. Wow, Tenemos 13 años santo, en la profesión de la fe. Aleluya. Así. Y yo sé que estos 13 años han sido de bendición, Amén. pero a la vez peleando la buena batalla de la fe, ¿verdad? Para poder conectar con el propósito, el ministerio y el llamado que Dios tuvo contigo. Cuéntanos un poquito tu adolescencia, a qué edad conociste a Jesús o cómo era tu adolescencia antes de conocer a Jesús. Sí, vamos ahí. Pues ya hicimos una primera parte, amén, de lo que es todo esto. Vamos a tratar de resumir para entrar ya en lo que ha pasado en la vida de nosotros después de Cristo. Amén. Que yo creo que esa es la mejor etapa después Amén. de Cristo, ¿verdad? Así es. Sí, decíamos en la primera parte que después de una vida de acoso sexual desde la niñez, fuimos creciendo con esto, fuimos creciendo con rebeldía, fuimos creciendo con mucha amargura, con mucha malcriadez, como decimos. Y en los tiempos de la adolescencia, la juventud, yo digo que ese espíritu fue creciendo conmigo. Conozco ahora que fue un espíritu, ya después que tú sabes del mundo espiritual, de lo que es el reino de las tinieblas, el reino de la luz, entonces tú entiendes que lo que aconteció fue producido por Satanás, por un espíritu. Wow. Hablábamos de que Dios me habrá librado de la muerte cuando intenté suicidarme, estando embarazada de mi primer hijo a los 19 años de edad. Wow. Luego de esto seguí en lo que es rebeldía, en lo que es andanza, en lo que es borrachera y todo este tipo de desórdenes y de deseos pasionales erróneos y eso. Y hasta que por fin llega Cristo a mi vida, llega Jesús, y hablábamos de ese día que yo estaba bajo el efecto del alcohol por 3 días consecutivos. Wow. Y lo que pensaba era seguir al día siguiente en las mismas andanzas, pero parece que ya Cristo, ya el Dios del cielo, había puesto un basta, ya había puesto un límite. Y ese día, aún estando yo en los efectos del alcohol, desde el viernes hasta el domingo, el Señor entró a mi vida, el Espíritu Santo entró a mi vida. Puedo decir que fue el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él es que convence de pecado, que Él es que seduce y le hace ver al hombre su condición delante de Dios. Wow. Y a Él no le importó en la condición en la que yo estaba, a Él no le importó cómo yo me encontraba, si estaba sucia, si estaba alcoholizada, si estaba embarrada con todo tipo de malos hábitos y todas esas cosas que podamos decir. Aún así Él entró, aún así Él se posicionó, y desde ese mismo momento que Él tomó posición de mi vida,
Se me quitó todo deseo de consumir alcohol, Wow. aún antes de recibir a Cristo. Gloria a Yo Dios. recuerdo que tenía muchas prendas puestas, eso fue como en el 2009, todavía se podía caminar con oro. Yo parecía una metresa Dios con mío. 10 anillos, con guillo, Dios. anillo hasta en los pies. Wow. O sea, una cosa extravagante, algo exagerado. Exagerado. Lo mío era exagerado. Exacto. Cuando yo me sentaba en un lugar a consumir alcohol era exagerado. Era desde la mañana hasta la noche. Y si estaba en un lugar, por ejemplo, al campo, yo soy de Castillo, San Francisco de Macorís, yo iba 4 veces al año a ese lugar. Semana Santa, diciembre, patronales. O sea, las fechas de corrupción, ya tú sabes. Dios Ahí el mío. asunto era desde por la mañana hasta que cerraban todo. Cuando cerraban todo, cogíamos carretera Wow. a buscar lugares abiertos Dios, y pa' seguir la para rumba. seguir cerrando y hasta donde quedaba un lugar donde se amanecía. Dios mío. Ese era mi estilo de vida, esa era mi conducta. A raíz de ese espíritu que comenzó a gobernarme por causa de un acoso sexual de niña. Santo. Esto me acompañó desde la niñez, adolescencia, adultez. Wow. Ya hasta los 39 años tenía yo cuando conocí a Cristo. Dios. O sea, es un resumen para poder entrar a la parte que queremos De la entrar, segunda parte. de todas las cosas. Antes de tanto alcohol que tú consumías, ¿eso no perjudicó tu criatura que llevabas dentro? No, si no la perjudicó el mal, cuando Ay. amanecí en la sola del mar, que traté de suicidarme, Wow. embarazada, y desde las 8 de la noche hasta la mañana del siguiente día lo estuve ahí. Si no pudo el mar, si no pudieron la sola, Dios. yo creo que el alcohol menos iba a bueno, poder. Dios Gloria al Dios, hermano. Señor. Cuando diste a luz, el médico, ¿qué dijo? El niño nació normal, completamente normal, hasta el día de hoy que tiene 31 años, ya es un Aleluya. hombre, ya tiene familia, ya tiene hijos, Gloria a Dios. porque yo digo que hay algo que no muere, que es el propósito. Amén. Hay algo que no muere, que es el propósito. Y yo sé que hay un propósito grande de Dios con este joven, aunque todavía no le sirve al Señor, pero está marcado y está sellado, y hay una Así marca que no la borra Amén. nadie. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo 3 hijos. Wow. Y los 3 los tuviste bajo corrupción, tú bebiendo. todo. Marcados con esa corrupción, pero ya una marca que yo comencé a romper Aleluya. y que yo comencé a borrar, porque la palabra dice Amén. que hasta nosotros, que la maldición termina Amén. cuando hay uno que recibe a Cristo. Así es. Entonces ahora estoy en ese trabajo, estoy en esa parte de mi vida, Amén. limpiando lo que yo misma ensucié Aleluya. a través del Espíritu Y Santo. cuando viene a Jesús, Pero cuando vengo a Cristo, hablo de ese día que estaba en ese, me acuerdo que era en el Estadio Cibao, no podía dejar, no me podía concentrar con el juego, no pude seguir consumiendo alcohol, lo que quería era irme para la casa. Cuando por fin llego a la casa no puedo dormir, esa noche no pude dormir, al día siguiente tampoco pude dormir. wow. Y era ya el Espíritu Santo trabajando en mi vida. Recuerdo que yo tenía unos cuadritos en la casa de Santa Marta y San Elías, que de hecho hablaba del tatuaje, que me lo hizo porque me decían que ella era mi madre espiritual. Wow. Lo quité antes de convertirme, lo quité de mi casa, lo recogí, lo boté. Todo lo que yo entendía que no era de Dios en mi casa, yo lo saqué antes de convertirme. Dios mío, ya Dios estaba preparando Ya el terreno. Espíritu Santo estaba posicionándose de lo que era de Él, de lo Wow. que es de Él, Amén. adueñándose de lo que es de Él, gloria al Señor. Pues la siguiente mañana ya del martes ya no podía estar en la casa, ya tuve que salir, ya tuve que ir, ya tuve que confesar a Cristo, ya tuve que recibirlo como mi único y suficiente Salvador, porque eso era lo único que mi espíritu pedía, eso era lo único que yo entendía que necesitaba. Wow. A raíz de ahí comienza una vida nueva, absolutamente nueva. Hay personas que dicen, no, que eso fue al paso. En mí no fue al paso, Eso en mí es- fue radical. Amén. Al día, en la noche cuando yo regresé, yo recuerdo que vacié el closet, Wow. quité todo, yo lo mío era la ropa, los zapatos, la prenda, esa era mi vida, ese era mi día a día. Yo vacié todo, Wow. porque yo entendía que todo eso estaba sucio. Amén. El oro lo aparté, no me volví a poner más nada nunca. Wow. Santo. Cambié todo lo que era mi estilo de vestir, todo sin que nadie me dijera. Aleluya. O sea, a mí nadie me dio un manual, a mí nadie me dio un listado. Wow. Pero había alguien dentro de mí que era el que estaba dirigiendo mi vida. Así es. Y era el que estaba produciendo los cambios que él necesitaba producir Gloria. para poder hacer lo que él quería hacer conmigo. Aleluya. Él solamente entró y yo lo dejé entrar. Aleluya. Amén. Y después que yo lo dejé entrar, entonces él comenzó a hacer, no a la manera mía, sino a la manera de él. Así es. Ya el alcohol me hedía, me daba náusea. Wow. Ya yo no podía estar cerca de nada, a pesar de que hasta el primer año tuve que acompañar a mi esposo, porque al él no ser creyente no entendía lo que me había pasado. Aleluya.
no entendía, decía que yo necesitaba ayuda, que yo estaba loca. Pero cuando yo hacía lo que hacía, no estaba loca. Pero ahora estaba loca. Ahora que quiero hacer lo bueno. Porque el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero así es la cosa. Yo igualmente me seguí dejando dirigir. Recuerdo que yo me acostaba. Yo no sabía lo que era oración, yo no sabía lo que era ayuno, yo no sabía lo que era silicio, pero el Espíritu Santo de Dios que había entrado en mí sí lo sabía. Y sí sabía que yo necesitaba esto para él poder limpiar esta vasija que era de deshonra y convertirla en una vasija de honra. Pues comienzo yo a levantarme de madrugada. Recuerdo que me levanto a las 2 de la mañana, me daban las 6 de la mañana orando y yo creía que habían pasado 15 o 20 minutos. Dios mío. Y eso era todos los días, día por día. Un nivel de oración muy fuerte. Un nivel de oración terrible, de liberación. Mi liberación me la hizo el Espíritu Santo. Me levantaba, me tiraba al suelo, yo no me podía parar, no me podía mover. Y él mismo me decía, levántate, cocina, que tu esposo viene a cocinar. Porque era algo que yo no podía moverme, yo no lo entendía, yo pensaba que me estaba volviendo loca. Recuerdo la persona que me recibió en la iglesia, que fue mi madre espiritual, Dorca Mejía, que la amo, la respeto, la admiro, porque fue el vaso que Dios usó para ayudarme a entender lo que estaba pasando conmigo, porque yo no lo podía entender. Una persona que lo que estaba era llena de corrupción, de avaricia, de deseo desordenado, un cambio radical, y lo que llega a mi vida es un deseo de tener una Biblia. Aleluya. Para mí lo más grande era dónde yo iba a encontrar una Biblia. Y se lo comento a un vecino cristiano, me da la Biblia, yo comienzo a escudriñar la palabra todos los días, el día entero. Amén. Yo me olvidé, yo siempre he sido negociante, yo me olvidé de negocio, yo me olvidé de familia, yo me olvidé de absolutamente todo. Todo mi entorno, toda mi vida giraba en orar, en leer la palabra, en ayunar, sin nadie decirme, sin nadie explicarme. Pero esto es bíblico porque a Saulo le pasó esto antes de que se convirtiera en Pablo. Amén, así es. Cuando él fue Saulo, dice que él estaba ayunando y orando cuando el Señor mandó a Ananías. Le dijo, ve a la calle a la derecha, que allá tú vas a encontrar un tal Saulo que está orando. O sea, Dios sabe lo que está aconteciendo contigo, aunque tú no lo entiendes. Y yo no entendía, pero yo seguía, yo me seguía dejando. Y comenzaron a suceder cosas sorprendentes en mi vida, que aunque yo no las entendía, las hacía. Porque teniendo yo 3 meses en el Evangelio, el Espíritu Santo comenzó a darme instrucciones de cómo orar para que mi esposo se casara conmigo, porque vivíamos unión libre. Y el mismo Espíritu Santo me enseñó una oración, me decía, dime que diga, pon una fecha en su boca. Aleluya. Pídeme que ponga una fecha en su boca. Santo. Y así mismo yo le decía, pon una fecha en su boca para el matrimonio, porque lo que Dios quería hacer, lo quería hacer rápido. Wow. En 4 meses ya yo estaba casada. Aleluya. A los 4 meses me bautizaron. Santo. A los 5 meses, el mismo día que me bautizaron, me dijeron para predicar un mensaje. El mensaje lo recibí estando ahí parada, cuando me estaban diciendo que el mensaje me tocaba el sábado. Recibí 1 de Samuel 16. Yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Te estoy hablando de que yo no sabía leer la Biblia ni que la Biblia tenía concordancia. Recibo el mensaje, estoy recibiendo todo, no entiendo, pero lo estoy recibiendo. Amén. Llego a la casa, abro la Biblia. Cuando abro la Biblia, ahí estaba todo lo que ya se me había dictado. Dios. Preparo mi mensaje, armo mi mensaje. Yo no sabía lo que era bosquejo, yo no sabía lo que era concordancia, yo nada más sabía leer porque estudié, pero no porque sabía lo que era la palabra de Dios ni lo que era la Biblia. Recibo mi mensaje, predico mi mensaje, en la iglesia todo el mundo se queda impactado con el mensaje porque yo soy nueva creyente. Bueno, pues a partir de ahí sigo predicando. Dios no me permitió ser niña en el Evangelio, fue de nacida a adulta, o sea, tuve que comenzar a trabajar con personas, tuve que comenzar a operar y a ministrar liberación. Aún yo no sabía lo que era liberación. Nada de lo que hice, lo hice diciendo que sabía lo que estaba haciendo. Sí, el Espíritu Santo sí sabía. Por eso me entristece cuando veo hombres y mujeres de Dios que dicen yo hago, yo libero, yo sano. Porque yo sabiendo en mi espíritu, en mi conocimiento, que no sé lo que está pasando, pero que el que está en mí sí sabe lo que está haciendo y sí sabe lo que está pasando, que yo solamente soy un instrumento que debo decir, aquí estoy, úsame.
Y eso era lo que yo hacía. El Dios del cielo es que termina haciéndolo todo. ¿Qué tiempo duraste para ser bautizada por el Espíritu Santo? Cuando me bautizaron en las aguas, ya el Espíritu Santo me había bautizado. ¡Wow! Sí, el Espíritu Santo me bautizó primero. ¿En qué tiempo te bautizaron en las aguas? A los 4 meses. A los 4 meses. De repente. Te digo que desde el día que yo estaba en el Estadio Cibao, el Espíritu Santo entró a mi vida. Porque para que se produzca un cambio tan fuerte, tan radical, tan impactante, tiene que ser solamente el Espíritu Santo. Así es. Y él mismo comenzó a sacar, antes de yo confesar a Cristo, ya él había sacado de mí el deseo de consumir alcohol. Ya había sacado de mí el deseo de usar toda esa prenda que yo usaba exageradamente. Había sacado de mí incluso usar la ropa que yo usaba. Santo. O sea, eso fue antes de yo ir a la iglesia. Cuando yo fui a la iglesia, incluso yo entendía que como yo me vestía, no podía entrar a la iglesia. No estaba apta. Yo sentía que no estaba apta para entrar. Y mi dolor de cabeza era, ¿qué me voy a poner para yo ir a recibir a Cristo? ¿Entiendes? O sea, todo esto sucedió en solamente 4 meses. Y a partir de esos 4 meses, yo tenía menos de un año cuando ya me querían hacer presidenta de dama en la iglesia donde yo nací. En menos de un año, o sea, esto fue algo que es lo que te digo, para que eso suceda tú tienes que dar un fruto. Amén. Así es. ¿Entiendes? Un fruto palpable. Amén. Y por eso te digo que Dios no me permitió ser niña en el Evangelio. Santo. Porque con 4 meses, 5 meses, 6 meses me puso personas en la mano con grandes ataduras, con grandes problemas, a que yo le hiciera oración de confesión a personas. Recuerdo una vecina que fue la primera señora que Dios puso en mis manos, vivía al lado mío, y cuando yo ponía esa alabanza, así como yo escuchaba lo otro, comencé a escuchar esa alabanza, que todo el mundo lo escuchara. Y ella me decía, cuando usted pone esa alabanza, yo como que me engranojo. Y digo yo, ay, ¿por qué? No, porque yo soy descarriada. Cuando ella me dijo yo soy descarriada, yo dije por dentro de mí, bueno, pues prepárate, porque te voy a caer encima. Y comencé a caerle encima a esta mujer, a visitarla, a orar. Oye, te estoy hablando de 5 meses, 6 meses. Dios. Cuando entro por primera vez a la casa de ella a orar, recuerdo que inmediatamente yo entro y le digo, vamos a orar. Se manifestó el Espíritu de Santa Marta en ella y comenzó a arrastrarse por toda la casa como una culebra. Y yo por dentro de mí, ¿y ahora? ¿Cómo? Pero el mismo Espíritu Santo que me convenció de pecado fue el mismo que me dio la capacidad para hacer cosas, aún yo no tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo. Cuando reprendo este espíritu suelta a esta mujer y esta mujer dice, yo quiero a Cristo, yo me quiero reconciliar con Cristo. Ahí estoy yo en apuro otra vez porque no sabía hacer el llamado, no sabía hacer la oración de confesión. Oye, esto es algo como de locura, pero locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. En eso pasa un hermano que se llama Samuel, que fue de mucha bendición en mi vida también, y en mi crecimiento y en mi conocimiento de lo que es orar, de lo que es ministrar, de lo que es todo ese tipo de cosas. Y lo llamo, ven acá. Ella quiere confesar a Cristo, yo no sé hacerle el llamado. Él lo hizo, la muchacha se reconcilia, nos unimos de una manera sobrenatural. Yo comencé a dirigirla a ella, los caminos del Señor. Ella iba conmigo a la iglesia, comenzamos a ir a la oración de la 3, fue una responsabilidad que cayó sobre mí de la oración de la 3, día por día. A la oración de la 3 llevaba gente, el Señor. O sea que ya a tus pocos meses de estar en el Evangelio, ya tú tenías una hija en la fe. Ya tenía una hija espiritual, ya tenía una hija que se reconcilió, que Dios me usó para hacerle liberación. Ella sufría de depresión, el enemigo, ese espíritu, la depresión es un espíritu. Así es. Y ese espíritu, el resultado final es el suicidio. Ella se acostaba por 5 días con puertas cerradas. Ahí ella planeaba cómo se iba a suicidar, si se lanzaba de la casa, si tomaba una pistola que tenía su esposo, o si se iba al puente del 9 y se lanzaba. Todas esas maquinaciones, ella estaba haciendo ese espíritu para acabar con la vida de esta mujer, gloria al Señor. Seguimos ministrándole liberación día por día, todos los días, hasta que ella fue libre de ese espíritu. Recuerdo que hasta la pastilla de la presión, ella dejó de bebérsela porque el Señor obró de una manera sobrenatural. Ya esta mujer comenzó, fue una de las primeras miembros del grupo. Íbamos ella y yo, 2, después vino otra joven, gloria al Señor, y así por el estilo, hasta que nos convertimos en un grupo de 7, que éramos las que comisionábamos la oración de las 3. La intercesora. La intercesora, ya usted sabe.
Ahí todo lo que tenía que ver con oración y con liberación llamaban a la hermana Teresa. Aleluya. La hermana Teresa para acá, la hermana Teresa para allá, pero la hermana Teresa es nueva creyente. La hermana Teresa está caminando dirigida por el Espíritu Santo. Pero así fui caminando, así fui creciendo, así fui aprendiendo, así fue dejándome usar de Dios hasta el día de hoy. Aleluya. Gloria al Señor, he permanecido, no me he descarriado, no he flaqueado. Aleluya. Dios me ha ayudado a permanecer fiel. Han sido muchas las pruebas, han sido muchas las dificultades, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. En esa etapa de nueva creyente, teniendo yo 5 o 6 meses en el Evangelio, bueno, no tenía 5 meses, porque te había hablado anteriormente de la fecha para el matrimonio. El Señor puso fecha. Dios mío. El Señor puso fecha en la boca de mi esposo. Puso fecha, él estaba planeando la boda, él estaba planeando invitados, todo. Sí, tú sabes. Él invitó todo sin decirme nada porque era una sorpresa. Ay, Jehová, ¿qué pasa? Que en eso de él estar planeando ese tiempo de la boda, de la fecha, de todo, se descubre una enfermedad en mi hermano más pequeño que apenas tenía 33 años. Bueno, pues ahí comienzo yo a trabajarle a mi hermano de 33 años para traerlo a los pies de Cristo. Oiga esto. Recuerdo que yo iba donde mi pastor a que me diera cita bíblica donde hablaba de que María sí se casó, de que sí tuvo hijos, porque él era católico, igual que mi mamá. Bueno, pues yo comencé a investigar y a escudriñar para yo meterle a Jesucristo a este muchacho y a sacarle a María. Ay, Dios. Oiga esto. Y comienzo yo a evangelizar al muchacho. Cuando busco, escudriño, iba donde el pastor, le preguntaba, escribía, anotaba y me iba para mi casa en la tarde a evangelizar a mi hermano. Mi hermano solamente duró 28 días. Se le descubrió un cáncer que no dio tiempo ni recibir los resultados, que antes había que mandar a hacer los análisis para recibir los resultados. Oiga, no dio tiempo ni a que llegaran los resultados. Porque en 28 días pasó todo, el niño se murió, Santo. Pero Cristo se lo llevó. Eso es lo más importante. Oiga esto. Cuando yo abro la Biblia, buscando cita y buscando para yo evangelizarlo a él, sale Isaías 36, ordena tu casa, porque ciertamente morirá y no vivirá. Así es. Y yo, ay Dios mío, ¿y qué quiere decir esto? Y cada vez que abría la Biblia, para yo buscar textos para evangelizarlo a él, me salía la misma lectura. Ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Wow. Entonces el Señor me estaba diciendo que mi hermano se iba a morir y que lo ayudara a ordenar su casa. La casa somos nosotros. Amén. Y ahí entonces sigo yo enfatizando para que el muchacho reciba a Cristo, para que sea salvo. Amén. Pero en mi primer amor, en esta fe que yo tenía, lo que yo entendía era que el Señor lo iba a levantar. Aleluya. Que el Señor iba a quitar esa enfermedad, porque ya tú sabes, cuando uno está con esos primeros amores, tú dices, no, que no hay nada imposible. Amén. Así es. Bueno, nada, el niño se muere a los 28 días. Pero recuerdo que la noche que él murió yo estaba con él. Y yo pasé toda la noche poniéndolo a confesar a Cristo. Yo pasé toda la noche ministrándole, orándole. Él no quería que yo me apartara de él ni un solo momento. O sea, yo puedo decir que Cristo se lo llevó. Wow. La noche que él iba a morir, recuerdo yo que nos habían pedido una sangre en el oncológico que costaba 90,000 pesos. Y cuando salimos a hacer la diligencia, no dio tiempo ni de que la sangre llegara, él murió en la mañana. Aleluya. Y mi hijo, el que Dios libró junto conmigo de la muerte, estando yo embarazada, tuvo una visión. Aleluya. Donde él veía que mi hermano peleaba con un grupo de demonios y un grupo de ángeles. Él pudo ver eso, wow, despierto, para que usted vea el llamado que tiene ese niño. Y por qué Dios no permitió que ni muriera yo ni muriera él, Dios, cuando yo me lancé al mar aquella noche. Y wow, dice él que él lo veía en el medio y que veía cómo por momentos sonreía y cómo por momentos se entristecía. Toda persona que va a morir, vienen ángeles y vienen demonios a buscar su alma. Así es. Y dice él que él pudo ver que luego él salió sonriente de esa pelea. Wow.
y él vio cómo fue ascendido y que mientras él ascendía, le salían 2 alas en la espalda. Y él vio como el cielo se abrió y él entró. Wow. Y yo decía, Señor, pero ¿y por qué tú no me mostraste esto a mí? Se lo mostró a mi hijo que ni siquiera era creyente. Dios. Para que tú veas la grandeza y la misericordia de Dios. Así es. Como dejándome esto para que yo no me afligiera cuando llegara el momento de la partida de mi hermano. Lucha. Entonces vino ese momento como de tristeza, como de no pude, no lo logré. Pero entonces cuando mi hijo me cuenta esto, yo digo, no, esto es sobrenatural. Te aumentó la fe. Entonces ahí tomé fuerza y dije, no, era que el propósito era salvarlo. Así es. ¿A qué tiempo tú asumiste tu compromiso con el ministerio ya declarado, ese ministerio poderoso que Dios te entregó? ¿Cómo pudiste descubrir qué tipo de ministerio tú tenías? Pues te estoy diciendo que ya a los 4 meses, al Señor estar haciendo este tipo de cosas, ya tú sabes que el llamado es a la predicación y que el llamado es a libertar a los cautivos. Yo recuerdo que yo leí el libro de Rebecca Brown, él vino a libertar a los cautivos. Cuando yo leí este libro, yo lloraba, pero yo lloraba de gozo, porque yo decía, wow, pero yo he experimentado muchas cosas de esta, aún siendo yo nueva creyente. ¿Entiendes? Porque había una persona que Dios la había libertado a una profundidad tan grande que espíritus humanos me hablaban a mí a través de ella. Dios mío. ¿Entiendes? No demonios, espíritus humanos, brujos, hechiceros venían y me decían, yo vine a ver quién tú eres porque por ti no la he podido matar. O sea, este tipo de experiencia, te estoy hablando con 1 año en el Evangelio. ¿Entiendes? Y Dios entregarme esta responsabilidad tan grande de yo tener sueños con personas y verlos luego en la iglesia. Amén. Y el Señor llevarme a ministrar la liberación. Recuerdo que la primera vez que yo prediqué al aire libre, que fue mi madre espiritual que me dio la oportunidad, la invitaron a ella y ella dijo, no, yo siento que eres tú que tienes que ir a predicar. Y cuando me dice así, yo digo, ¿tú estás segura? Me dijo, claro que sí, tú estás preparada. Tú puedes hacerlo y yo siento que eres tú. Y yo voy a ir contigo y yo voy a estar ahí contigo. Y yo le dije, pues está bien, estaba yo en la oración de las 3 cuando ella vino. Me acuerdo que se hincó a orar, terminó de orar y se fue. Yo me quedé orando porque las oraciones mías eran prolongadas. Wow. Cuando ella se fue, así mismo yo escucho que me dicen, ese día, en ese lugar, hay una mujer embarazada que va a estar ahí. No puede estar en su casa ni de día ni de noche. Ha intentado salir corriendo desesperada y ella va a estar ahí. Y yo me quedé buscando quién era que me estaba hablando. Santo. Pero seguí orando. Amén. Llega el día de la actividad. Cuando llega el día de la actividad, recuerdo que era en una cancha al aire libre. Cuando estoy ministrando, que termino el mensaje, digo, yo recibí en mi espíritu que aquí hay una mujer embarazada que no puede estar en su casa ni de día ni de noche y que lo que ha intentado es irse corriendo y soltarlo todo y hasta suicidarse. Santo. Cuando esa mujer embarazada se me paró al frente, que ella me dijo, yo soy esa mujer. Wow. Yo temblé de la cabeza a los pies. Y la muchacha recibió a Cristo. Lucha. Se convirtió a Cristo. Y luego siguió yendo a la iglesia donde yo me congregaba. Ya usted sabe el proceso de liberación que hubo que hacerle a esa muchacha. Terrible. ¿Qué tiempo duraste orando para que Dios hiciera, o sea, para que la liberación fuera completa, total? Bueno, porque hay cuerpos, hay gente que poseen, no un demonio, legiones de demonios. Ajá, amén. Es decir, ella fue meses, porque ella estaba bajo un látigo de hechicería. Eran cosas que no era que ella las buscaba, sino que le hacían a ella. No, que le hacían brujería a ella. Santo. Querían matarla a ella. Entonces ella tenía una situación como con un esposo, algo así. No voy a entrar en detalle, pero era que le enviaban a ella. Entonces eso la mantenía bajo un látigo. Pero sí, ella continuó, ella permaneció, ella se afirmó. Pasaron meses, ella era constante, tuvo su hijo y todo, sí. Luego después se mudó del sector y no volví a saber más de ella. Pero sí, hasta donde yo pude estar con ella, hice lo que Dios me permitió hacer y ella estaba firme en el Evangelio. Así es. Cuéntanos una de tus experiencias donde, o sea, obviamente Dios a través de ti
pero donde tú tenías que enfrentarte con el mismo diablo cara a cara, que tú le decías, Dios mío, si tú no haces algo. Mira, Esto- en una ocasión yo estoy ministrando liberación a una persona y esta persona, ya yo dije todo lo que yo sabía decir y el espíritu no se iba. Yo todo lo que yo sabía decir lo dije, yo llamé a Dios por todos lados Dios. y el espíritu no se iba. Y recuerdo que el espíritu inmundo me habla a través de la persona y me dice, si tú no buscas a fulano de tal, yo no me voy de aquí. Wow, Y yo como que me quedé como en shock. Y digo yo, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Dios. Pero el Espíritu Santo, que es el que dirige, que es el que hace, Así es. que es el que tiene poder, me derramó como esa unción, como esa fuerza. Santo. Y yo le dije, quien yo tengo que buscar ya está aquí. Wow. Se llama Jesús de Nazaret y te venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Así es que tú la sueltas ahora en el nombre que es sobre todo nombre. Ese espíritu sacudió a esa persona, la estremeció y dijo, ahora sí me tengo que ir. Dios. Y soltó el cuerpo y se fue. Aleluya. Otra ocasión fue que yo iba a ministrar para un retiro. Y ya en la mañana me voy a levantar y tengo una visión de un hombre que se me para en una silla de ruedas frente a la cama. Wow. De él salen como unas sombras que quieren como atacarme a mí. Y yo comienzo a pelear con eso. Santo. Yo digo, bueno, ¿será que voy a enfrentar algo para el lugar para donde yo voy? Me voy al lugar, no pasa nada. Digo, no era aquí el problema. Eso era un miércoles. El domingo me toca predicar en la iglesia donde me congrego. Santo. Estoy predicando, estoy ministrando, cuando de repente yo veo el hombre en la silla de ruedas parado frente a mí. Santo. Ahí sí que yo como que me frisé. Ay, ay, ay. Pero nadie se dio cuenta y yo seguí predicando. Cuando termino, le oro al hombre. Cuando pregunto por el hombre, que quién lo trajo porque no era de la iglesia. Que quién lo trajo, que yo había soñado con ese hombre, que yo tenía que ir a la casa de ese hombre. Wow. Ah, era una hermana muy querida, mi hermana Olga, una hermana muy querida. Me dice, así, el lunes vamos para allá. Nos preparamos para ir el lunes donde nosotros. Cuando fuimos a la casa del hombre el lunes, el Espíritu Santo me dice, por 3 días. Voy por 3 días donde el hombre. Cuando termino los 3 días, 7. Cuando termino los 7, me dice 21. Y yo continúo con el hombre. El hombre estaba desahuciado por los médicos, Dios con mío. esclerosis múltiple. Wow. Y yo dije, bueno, este sí es verdad que Dios lo levanta, porque si yo tenía fe, él era que tenía fe. Pero no era para levantarlo, era para reconciliarlo con Dios. Él era descarriado. Santo. Él había abandonado a su esposa cristiana de 20 años porque no daba hijos. Y se había apartado y se había hecho otra familia. Y tenía otra mujer con la que sí tenía hijos. Y hoy el lío en el que Dios me metió para reconciliar a ese hombre con Dios. Dios mío, fue una batalla. Ya tú sabes, yo estaba día por día con ese hombre. La liberación que ese hombre tuvo que recibir. Ese hombre vomitaba todo tipo de cosas. Ese hombre, ya usted sabe. Wow. Pues para no alargarte el testimonio, yo tuve que durar 2 meses con el hombre hasta el día que se murió. Wow. Mismo Dios te puso interceder. O sea, es un ministerio fuerte. Fuerte, que no es todo el mundo. De Dios ponerme gente ya en el lecho de muerte. Comencé con mi hermano, Santo. teniendo yo 4 y pico a 5 meses en el evangelio. Pero Dios lo salva y se lo lleva. Luego este hombre que yo no conozco, que no sé de dónde sale, Wow. Dios lo prepara, lo limpia, lo reconcilia y se lo lleva. La noche que ese hombre partió, yo estaba con él Santo, aleluya. y él me dijo, sierva, llegó la muerte, Wow. está aquí, pero ella no tiene potestad sobre mí. Amén. Éndale, basoma, yo Oh, siento a gloria Dios. Santo. Y cuando ese hombre me dijo esto, mi hermano me dijo, pero no se me mueva de ahí. Póngase, me dijo, póngase aquí. Me dijo que le agarrara por los hombros, porque ya él sabía que la muerte estaba ahí. Pero él entendía que si nos uníamos él y yo, Wow. mira, Algo hermano, iba a suceder. algo iba a suceder. Aleluya. Mira, hermano. Y así mismo comenzamos a orar, a interceder. Y me decía, no deje que mi familia me lleve para el hospital, porque ya yo sé que, como que ya él sabía que ya había llegado su hora. Exacto. Y que él quería como que le sucediera en su casa. Yo dije, varón, usted sabe que yo no tengo la potestad porque yo no soy ni familia, yo soy una mujer que llegó aquí. Y me dijo, tranquila, pero no se vaya, quédese ahí. Wow. Y ahí seguimos intercediendo. Y él me decía, tú no tienes potestad sobre mí, le decía la muerte. Tú no tienes potestad sobre mí. Yo sé que tú estás ahí, pero tú no tienes potestad sobre mí.
Varón, y así se murió ese hombre, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Wow. Impresionante, señores. Verdaderamente que hacía falta alguien que hablara de la experiencia del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo ha estado con ella hasta ahora y cómo ella reconoce que no era ella, era Dios quien hacía las cosas y es Dios quien hace las cosas. Dios siempre usa un vaso, Dios siempre usa un canal y yo sé que ese testimonio será de bendiciones para muchas personas. Amén. Porque hay gente que creen que para poder adquirir cosas grandes tiene que durar muchísimos años en el Evangelio. No. Dios comenzó con ella desde temprano. Ella a lo primero no entendía, no sabía, pero Dios fue revelando, moldeando. Dios la fue preparando, capacitando, bajo obediencia, bajo conducta. Y damos gloria a Dios hasta donde Dios la tiene. 13 años en el camino del Señor. Imagínense si a los primeros meses Dios comenzó a hacer cosas grandes. Imagínense 13 años con ese ministerio grande, con ese potencial, con lo que Dios está haciendo con ella. Y yo sé que Dios te seguirá llevando lejos. Amén. Y Dios seguirá rompiendo las cadenas en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a dar un minutos más para que haga un clamor poderoso. Amén. Por esas personas que están detrás de cámara, para que esa palabra pueda provocar un impacto. Amén. Y aquellos que han muerto a través de la oración, para que pueda revivir eso. Amén. Esa búsqueda, esa sed, esta hambre en Dios que muchos se necesitan. Amén, así es. Sí, antes que todo quiero comenzar con aquellos que todavía no conocen a Cristo y que puedan estar escuchando, que puedan estar viéndonos. Te hacemos un llamado a que repita conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Yo reconozco que eres mi Señor y que yo soy tu siervo. Oramos por ti para que esta palabra sea sellada, para que tu vida sea cambiada y transformada. Y nos dirigimos a esos hombres y mujeres que en un momento, en un tiempo fueron usados por Dios. El Espíritu Santo se movía con ellos, pero por alguna razón están ahora en depresión, están ahora arrinconados, creyendo que ya todo terminó, que ya todo se acabó. Te tengo una noticia: tú solamente eres un instrumento en la mano de Dios. Tú solamente eres un instrumento que Dios usa como Él quiere. Levántate, recobra fuerza, porque el Espíritu Santo no ha terminado contigo todavía. Levántate, profeta, levántate, evangelista, levántate, hombre de Dios, mujer de Dios. Levántate y ocupa la posición que Dios determinó que es tuya, que te pertenece. Levántate en fe, levántate en ayuno, levántate en oración, porque Dios, el brazo de Jehová no se ha torcido todavía. El mismo Dios que dijo en aquel tiempo sigue diciendo de ti, sigue confiando en ti, sigue estando contigo. No te rindas, no desmayes. Vuélvete a Dios para que Él se vuelva a ti y entiende que es Él el que hace posible toda la cosa. Él es el que da la fuerza. La fe viene de Él, el poder, la autoridad viene de Él. Solamente colócate en sus manos como un instrumento y Él hará contigo y a través de ti todo lo que ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Levántate en Dios, fortalécete en Dios y vuelve a ocupar tu lugar, tu posición. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la paz de Dios sea visitando cada hogar y cada familia que se conecta en esta hora con nosotros. Impresionante, señores. Lo prometido es deuda. Verdaderamente que cuando Cristo llega todo cambia. Nunca podemos libertar a alguien antes de que Dios nos liberte primero. Y observamos cómo Dios la transformó, la libertó y arrancó de raíz todos esos vicios de alcohol, todas esas parrandas. Y Dios le dijo: espérate, no, tú no luces la parranda, tú luces en el camino del Señor. Y hasta el sol de hoy Dios está haciendo cosas extraordinarias. Amén. Declaramos mucho éxito en tu ministerio. Amén. Que Dios siga expandiendo, ¿verdad?, tu ministerio y que Dios mantenga siempre la ventana de los cielos a Amén. Tu favor. Que Dios te bendiga en todos los sentidos. Amén. Amén. Y que haya abundancia
en todos los sentidos, Amén. tanto espiritual como físicamente. Amén. Honramos tu familia, tus hijos, donde quiera que estén, y declaramos una cobertura y una protección para tu alma. Así que damos gloria a Dios por todos ustedes que están detrás de cámara, que fueron edificados, fortalecidos con este ministerio. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez, así nos puedes buscar en todas las redes sociales, Joselito Pérez o Joselito el Reino de Dios, o Evangelista Joselito Pérez. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales? Bueno, en realidad no tengo redes sociales, pero sí, mi nombre es Teresa Polanco Díaz. Mi teléfono 829-447-1825. Vía WhatsApp nos podemos comunicar. Tremenda mujer de Dios. Se la recomiendo. Que el eterno Dios nos bendiga todo hoy, mañana Y siempre. Ajá.